Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos en el nuevo espacio Viña. Acá, muchas gracias a Keila y Flavia. Ellas están en esta parte de acá. Entonces, ahora ya tenemos un espacio más grande donde podemos estar todos, todos de forma simultánea. Y estamos en un proceso de transicionar. Todavía estamos estableciendo protocolos de seguridad y cosas así. Entonces, es cosa de tiempo. De a poco vamos a pasar un proceso, todos juntos. También hay mucha gente que nunca conoció la iglesia de forma presencial, entonces también para todos va a ser un proceso. También para nosotros el estar acá, también instalarnos acá por primera vez, transmitir un domingo por primera vez, es todo un proceso. Y estamos estudiando el Evangelio de Marcos, pero más que si es Marcos o si Juan, no sé, estamos estudiando el Evangelio, estamos profundizando acerca de la vida de Jesús, acerca de la historia de la salvación, la historia del reino. En ese sentido. Entonces, estamos justamente en Marcos 14 y hoy vamos a hablar acerca de lo que sucedió en el jardín de Getsemaní. Y para contarte un poquito qué había estado pasando, como justo antes de eso Jesús había tenido la última cena, que había dejado esa conversación que la podemos encontrar bien detallada en el libro de Juan. Más que en el de Marcos, esta conversación bien profunda, bien dolorosa que tuvo Jesús con sus discípulos. Los había dejado a todos con el corazón como en el cuello de qué era lo que venía en ese momento. Jesús justo antes de la última cena, Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la ciudad y se iban a topar con un hombre que llevara un cántaro. Le dio direcciones específicas, un cántaro de agua, que lo sigan y cuando llegue a la casa que le pregunten dónde era el lugar que él había tenido preparado para el Señor. Y como que los discípulos se impresionan de cómo Jesús tenía preparado el lugar. Entonces, en ese contexto comienza la última cena. En ese espacio Jesús le lava los pies a sus discípulos. En ese espacio, en esa conversación, Jesús predice la traición de Judas. En ese espacio se da la Santa Cena, la primera vez que se parte el pan y se comparte el vino, como tuvimos la semana pasada nosotros, como Santa Cena, y como Jesús le dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí, recuérdenme haciendo esto cuando estén juntos. Jesús no solo predice la traición de Judas, sino que predice también la traición de Pedro. También en esta mesa, en este contexto, se da la conversación de Juan capítulo 14, versículos 5 y 6, donde dice, dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Ahí se da esta tremenda declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y esa es una frase categórica que diferencia al cristianismo de cualquier religión. Porque la religión es el esfuerzo de los seres humanos tratando de alcanzar lo divino. Pero en esta declaración encontramos que la salvación no se encuentra en una religión, sino que la salvación se encuentra en una persona, en una sola persona, en Jesucristo. No en una persona canonizada por aquí o por allá, o una persona que se haya comportado muy bien. No, acá Jesús dijo: nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahí se dio esta conversación. En esta conversación Jesús prometió al Consolador, al Espíritu Santo, que vendría después de él. En esta conversación se dio estas palabras de Jesús tan profundas, tan importantes, de Juan 15, del 1 al 5, que él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid,
así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. En este también se da esta declaración tan grande de Jesús. Fíjense todo lo que sucedió en esa última cena. Juan 15:13, que dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ahí se dio esa conversación. Ahí Jesús les advirtió a sus discípulos, a los cristianos, que el mundo nos odiaría. Jesús les enseñó a sus discípulos la obra del Espíritu Santo. También y Jesús en un tono doloroso, entendiendo lo que venía, en Juan 16:12, les dijo: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Que por ahora no podrían soportar. Y también se dio esto de Juan 16, del 19 al 20, que dice: Jesús se dio cuenta que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo: se están preguntando cuando yo quise decir dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído en que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Estas enseñanzas tan íntimas, tan personales de Jesús se dieron en ese espacio. En esa cena Jesús ora por sí mismo frente a sus discípulos. Ora por sí. Se pueden imaginar la sensación de los discípulos de ver a Jesús orando por sí mismo, orando luego por ellos, orando por la unidad del cuerpo, orando por los futuros creyentes que vendrían, orando por ti y por mí. Un momento muy emotivo, muy como una sensación de que algo estaba a punto de pasar. Y luego, después de eso, cantan salmos juntos por última vez. Y ahí llega al jardín de Getsemaní. Y ahí llegan al jardín. Entonces, desde el punto de vista de los discípulos, después de haber estado caminando todo el día, cenando juntos, haber llorado juntos y haber tenido una despedida tan emotiva, se van a orar. Jesús y los discípulos, aún sin entender los discípulos sin entender bien que todo lo que estaba a punto de venir, toda esta sensación de que algo inminente venía. Y en medio de todo esto estaban evidentemente cansados. Ese es el punto de vista de los discípulos. Del punto de vista de Jesús, esta conciencia de que Él había venido al mundo a invadir la tierra, a recuperar todo lo que el enemigo se había robado. Él, siendo del cielo, estando en la gloria, se había rebajado y vino por amor a estar en medio de nosotros. Incluso unos capítulos antes habíamos visto a Jesús en la transfiguración conversando con Moisés y Elías acerca de cómo sería el sacrificio, acerca del plan de Dios para ti, para mí, para la salvación de la humanidad. Jesús estaba ahí en el jardín de Getsemaní. Sabía que llegaba el momento, era inminente, de ser traicionado y entregado. En Marcos 14, del 32 al 42. Del 32 al 42 vamos a estar leyendo todo esto esta mañana. Dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Quédense aquí y vigilen. Otras traducciones dicen: quédense aquí y oren. ¿Puedes imaginarte a Jesús diciendo: es tal la angustia que me invade y que siento morir? ¿Has sentido angustia alguna vez?
¿Has sentido una angustia? Una sensación de muerte. Que estoy tan frustrado, tan profundamente frustrado y no sé qué hacer, que siento que ahora mismo podría desvanecerme y morir. Cualquier psicólogo o psiquiatra que vea esta como episodio tan pesimista que venía y que Jesús era consciente, la sensación de peligro inminente, y estaría sorprendido aún de la oración que hizo después, del proceder de Jesús. Hay un médico francés que vivió hasta el año 90 y algo, que se llama Yves Pélissier, que fue el presidente de la Sociedad Europea de Psiquiatría Social y fue el presidente honorario de la Sociedad Francesa de Psico-Oncología. Y él escribió varios libros, pero en uno en particular describió el comportamiento de una persona ante el desastre. Y él escribió como el desenlace de sucesos. El primero lo llama el periodo de choque, como el peligro inminente. Y lo escribe como miedo, pánico, desfallecimiento psíquico, confusión, parálisis, la sensación de huir, de agitación. La segunda etapa lo llama el periodo de exaltación como narcisista, que son como los actos de desesperación por tratar de resolver la situación, que le llama como actos de heroísmo, altruismo, como el olvido de sí y tratar de buscar salvación, y que eso trae sobreexcitación y agotamiento. Luego viene como una tercera etapa, cuando alguien siente como este peligro inminente, que es el periodo de exaltación solitaria, que puede suceder cuando ya sucedió el desastre, puede ser una o varias semanas después, como la satisfacción de haber sobrevivido o de haber superado la prueba, y que eso trae cambios sociales y cambios relacionales intensos debido a la catástrofe que la persona vivió. Luego viene la cuarta etapa. Es el periodo de decepción, que puede durar como hasta un año. La desilusión, el resentimiento, la resignación, las comparaciones con otras personas que han vivido la misma situación, de quién ha sido más compensado, quién salió. Vive como toda esa etapa de procedimiento, un estado depresivo. Y ahí es cuando la gente cae como en depresión. Y luego viene en la quinta etapa, lo llama un periodo de autorreparación, en que la persona comienza a recuperar el equilibrio personal. Y si no recupera el equilibrio personal, entonces comienzan a venir las secuelas de ese estrés, de esa catástrofe, de ese peligro inminente que ya no fue inminente, sino que lo vivió. Y vienen las situaciones postraumáticas, el síndrome de estrés postraumático. Y cuando leo la descripción del proceso psicológico por el que pasa una persona sometida a niveles de estrés tan fuerte, en el caso de Jesús, que tanto había en juego, y luego lo comparo con el mal o agraviado que me puedo sentir yo por alguna circunstancia, lo único que puedo pensar es que Jesús me entiende. Jesús me entiende. Él sabe lo que significa sentir lo peor de lo peor. Y a diferencia de cualquier otro Dios, de cualquier filosofía, de cualquier otro método o tratamiento para procesar las emociones, Jesús es el único que verdaderamente entiende nuestro dolor. Él entiende hasta el peor de nuestros temores, no solo dolor. Él sabe lo que es ser decepcionado, herido o traicionado por quien más ama. Veamos cómo reaccionó Jesús. Veamos si Él pasó por este proceso en sí que la gente tiende a pasar. Veamos cómo reaccionó Él frente a la sensación de peligro inminente. Dice, el versículo siguiente dice, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera Él que pasar por aquella hora. Decía,
Abba, Padre, papito. Abba es papito, papi, papi, por favor. Todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero. Y aquí viene la tremenda diferencia. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La sensación de peligro inminente, la peor experiencia en camino, a punto de llegar. Y Jesús aún así diciendo, no sea lo que yo quiero, sea lo que tú quieres, Señor. Mira, Lucas capítulo 22, versículo 44, describe algo aún más denso. Dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra, como gotas de sangre que caían a la tierra. Tú sabes que médicamente esto tiene un nombre, se llama hematidrosis, y sucede cuando alguien está sometido a un estrés relacionado a una tensión emocional tan extrema que ha sido descrito varias veces. ¿Sabes por quién? Por presos que han estado en los campos de concentración nazi. En medio de esa sensación de peligro inminente, sucede lo siguiente. Vamos a seguir leyendo. Dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Puedes imaginarte Jesús sudando sangre de angustia, de dolor? Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Puedes imaginarte a Jesús en lo peor de lo peor que había vivido hasta ese momento en su vida. Todavía no venía lo peor y sabía que venía, pero aún así se retira y vuelve a hacer esta oración. Padre, si tú quieres, tú podrías quitar esto. Por favor, que pase de mí esta copa, pero por sobre todo que no se haga mi voluntad sino la tuya. A mí me sorprende la capacidad que pudo tener el Señor, a pesar de todo lo que estamos leyendo, para hacer esa oración una vez más. Y sigue diciendo, cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Ahí viene el que me traiciona. ¿Conoces la sensación de inminencia? Inminencia, ¿conoces esa palabra? Inminente. La gran proximidad en el tiempo de un suceso, en especial de un peligro o de un riesgo. La sensación de inminencia en segundos, ese momento en un accidente de tránsito que ibas manejando, que te diste cuenta que ya no alcanzabas a frenar. Te diste cuenta que el carro se cruzó, la persona se cruzó, el perro se cruzó, el freno no funcionó, calculaste mal y son esos segundos en que tienes que asumir por un instante que viene un momento que pase lo que pase, ya no tienes tiempo para reaccionar ni puedes impedir lo que viene. Peligro inminente. O en minutos, ese momento en que
Estar durante minutos en un peligro inminente, una sensación de inminencia. Ese momento en que alguien está en medio de una operación bien delicada, que estás en la sala del hospital esperando que salga el médico a decirte cómo le fue. O en estos tiempos que no dejan que haya gente en la sala de espera. Estás esperando esa llamada telefónica para que te digan cuál fue el resultado. O esa sensación de inminencia, de no saber qué va a pasar ahora en adelante, ese peligro que viene en el momento en que te despidieron del trabajo y tienes que llegar a casa a contarlo. Esa sensación de inminencia. O de un tiempo cercano, inminente, un peligro inminente, pero inexacto, que no sabes qué va a suceder. El momento en que empezaste con una tos rara. Empezaste con una sensación de como que el cuerpo se te está calambrando. Ibas camino a hacerte el examen de COVID y te dicen que sale positivo. Te dijeron que fue positivo y ahí viene la inminencia de esperar a ver cómo resulta contigo la enfermedad. ¿Qué síntomas vendrán sobre tu vida? Para Jesús, este momento en que veía a Judas con los soldados venir frente a sus discípulos, era una sensación tremenda de inminencia. Y llega Judas ahí. Más encima lo traiciona con un beso. ¿Puedes imaginarte ahí a Judas besando la mejilla de Jesús? Esta mejilla ensangrentada de dolor. Y el momento en que Judas lo besa, que pudo oler el sudor y sangre en su mejilla, y en ese momento saber la tremenda condenación que había desatado sobre sí mismo por esa traición. ¿Puedes imaginarte a Judas después que hizo eso, después que se llevan a Jesús? ¿Puedes imaginarte a Judas tocándose la cara y viendo la sangre en su mano? La sangre de Jesús en su mano manchada, ensangrentada de traición. Jesús sabía del peligro inminente que venía sobre él. Él era consciente del dolor que estaba y que experimentando físicamente y en su corazón. Era consciente del peligro inminente que estaba viniendo. Unos capítulos antes, dice Jesús, y mirando hacia Jerusalén, endureció el rostro. Plantó firme y siguió avanzando. Sabía lo que venía. Y siguió avanzando. Me hizo pensar en cómo Jesús entiende, Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe lo que estás viviendo. Y Él tiene la respuesta a cómo reaccionar frente a las circunstancias de la vida, sea para mejor o sea para peor. Jesús entiende tu dolor. Así que quiero decirles algo, querida familia. Toma un momento, si estás pasando un tiempo difícil, toma un momento y considera tu situación. A veces nos sentimos que tenemos que manejar las cosas a nuestra manera. Y pensamos que a Dios cuando volvamos a Él en oración o algo así, hay que llegar con las cosas claras, como resuelta, como tratando de demostrar que, Padre, quiero que te sientas orgulloso de que veas que he resuelto las cosas, pero mientras no las resolvemos, entonces nos mantenemos a un costado. Esa es la tentación constante. Recuerda por un momento el dolor y confusión de Cristo, la sensación de inminencia. Él te entiende, Él sabe. ¿Quieres que cuando llegue la peor de tus circunstancias sepas cómo sobrevivirla?
Mira este momento, mira a Cristo. Haz la oración que hizo Cristo. Él pidió por sobre todo que se haga la voluntad del Padre. Él era consciente que en su caso era necesario. El Padre estaba permitiendo este periodo de dolor sobre su vida y que era necesario que lo viva para un propósito mayor. ¿Qué tal si la diferencia entre donde estás y donde Dios te va a llevar y el propósito que hay para tu vida, esa distancia, esa medible en tiempo, en situaciones, en acciones, esa distancia es el dolor por el que todavía no estás dispuesto a pasar? Es el sacrificio que todavía no estás dispuesto a hacer. ¿Por qué Jesús, sabiendo todo el dolor que venía, accedió a soportar todo esto? Hace un par de años me sucedió una circunstancia en que había unas personas que yo en el pasado había entrenado para el ministerio y les había entregado lo que yo hacía, y me enteré que estaban haciendo cosas a nuestras espaldas, incluso hablando mal de nosotros, y fue un tiempo a mí me afectó tanto, y ya venía con otros golpes que estaban viniendo, y fue un tiempo como que casi como que caí en depresión, como mucho dolor. Me sentí traicionado, me sentí dolido. Sabía que para poder soportar ese dolor, lo único que me iba a aliviar, que iba a ser como anestesia, que no iba a cortar el dolor, pero iba a ser como un poquito de anestesia, era que el Padre me diga cuánto me ama. Que simplemente si pudiera escucharlo, en un tiempo de tanto silencio, en un tiempo de tantos pensamientos y tantos ataques del enemigo, si tan solo pudiese haberlo escuchado diciendo, te amo, eso hubiese calmado todo. Y una noche, recuerdo que en oración, me encierro ya en frustración, en desesperación, me encierro en la oficina y le digo a Dios, ¿será que me puedes decir cuánto me amas? Y no se lo dije reclamando, sino como quien dice, papi, necesito escucharte de verdad. Y le dije, ¿será que puedes decirme cuánto me amas? Y fue increíble que Él me respondió inmediatamente, y lo único que escuché y fue como que retumbó en mi cabeza, Juan 13:1. Juan 13:1. Y fui corriendo a la Biblia, saqué la Biblia, busqué Juan 13:1 hasta ese momento en que tú no sabes si va a decir una tontera nada que ver, como tú, pecador, o algo así, o un versículo, qué sé yo, del Antiguo Testamento, y les cortaron la cabeza, no sé, pero era ese momento en que estaba desesperado diciendo, Padre, necesito, por favor, yo estoy creyendo que escuché de ti, estoy sacando la Biblia y estoy buscando, menos mal que nadie más me está viendo hacer esto, como para que no me encuentre medio loco. Pero saqué la Biblia, la abrí, busqué, y con el corazón derramado delante de Dios, derramado en decir, Señor, no sé qué más hacer, leí Juan 13:1 y dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y yo preguntándole al Señor, ¿será que me puedes decir cuánto me amas? Dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y me hizo pensar, y leí esto, y mi corazón como que explotó en llanto, en decir, tú me amas. Aquí dice que soy tuyo. Aquí dice que entiendes mi dolor. Y aquí dice que estás haciendo todo esto por amor. Querida familia, Jesús entiende tu dolor. Él lo vivió.
lo que estás pasando ahorita, Él lo vivió. Y lo más importante, Él sabe cómo salir de este dolor. Él sabe cómo pasar el periodo de estancamiento. Él venció la autocompasión, este proceso psicológico que vive la gente que no tiene a Dios. Jesús lo superó. Él venció la autocompasión y persistió, y fue tan potente su determinación por hacer la voluntad del Padre que Él no se corrió del dolor, sino que lo atravesó, y por amor a ti fue tan fuerte que incluso venció la muerte y volvió de la muerte. La muerte no lo pudo detener. No lo pudo detener. La venció y volvió, y te mostró que para todos los que se aferren al Padre, el dolor no tendrá la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Oremos. Oremos.